La Asociación Colombiana de Enfermos Hepáticos y Renales, liderada por la hermana María Inés Delgado, ayuda y protege los derechos de los pacientes que necesitan un trasplante. Conozca su historia en Es Tiempo de Contar. Cuando no funciona adecuadamente el sistema hepático y renal, sufriendo graves daños, es necesario realizar un trasplante para que los pacientes puedan tener una nueva oportunidad de vida. Es el caso de la hermana María Inés Delgado, quien recibió un trasplante de hígado de donante cadavérico, es decir, alguien que falleció con el órgano sano. Yo soy una religiosa que a mis 16 años decidí entrar a la congregación y mi ilusión era ir a África. Llegó el momento de ir al África y estuve feliz, no tuve día malo porque para mí fue cumplirse un sueño que siempre tuve. Pero desafortunadamente a los 4 años de estar allá me enfermé. La enfermedad no me tumbaba porque resistía mucho hasta que caí en coma y ya pues me tocó doblegarme. Pero realmente pues la enfermedad fue muy dura, una enfermedad de estas porque las enfermedades hepáticas son silenciosas. Después de todo vivir en el África, de estar en coma, me llevaron a Roma y allí me diagnosticaron que tenía una cirrosis hepática. Para mí fue aterrador porque supuestamente la cirrosis le da a las personas que toman trago y yo nunca he tomado trago ni lo tomaré. Entonces empecé a preguntarme por qué. Y después pues ya entiende uno que realmente no solo son esas personas. Hay niños, hay jóvenes, hay muchas personas con esa enfermedad. Cuando llegué aquí yo venía un pronóstico de 3 meses de vida, porque mi hígado ya estaba completamente destruido. Pero Dios quiso que encontrara un médico que me devolvió la ilusión. ¿Cómo es de importante un médico que vuelve la ilusión a los pacientes? Él me dijo: mientras estemos vivos, vamos a ver. Y llevo 27 años ya aquí. Entonces, la importancia de un médico que sea capaz de ponerse en la situación de los pacientes. Cuando me dijo de un trasplante, yo le dije: doctor, después del trasplante ¿me puedo ir a África? Me dijo: no, usted ya no puede porque un paludismo la mata. Pues me dio mucho dolor y mucha tristeza porque mi ilusión era morir en África. En medio de su delicada situación de salud, la hermana María Inés comenzó a proyectar su ayuda y servicio para los pacientes en sus mismas condiciones a través de una asociación. En ese momento, la enfermedad hepática no aparecía en ninguna parte, ni en las incapacidades, ni en ninguna parte. Buscamos defunciones y no había defunciones por enfermedad hepática, sino por otras. Y se empezó a hacer un pequeño estudio con un médico que estaba haciendo su tesis de grado en la Universidad Javeriana. Y nos reuníamos en desayunos de trabajo y empezamos a trabajar. Y se logró que en el 2000 ya empezaran en el ministerio a pensar un poquito más en estas enfermedades y en el 2002 se puso en el plan obligatorio de salud. La asociación se fundó con un grupo de personas que habían sido trasplantadas, pero veíamos que había muchos detrás de nosotros y dijimos: ¿cómo los dejamos solos? Entonces empezamos a pensar en ellos y se fundó en diciembre del mismo año que nos hicieron el trasplante, pero legalmente se constituyó al año siguiente. El año pasado completamos 25 años legalmente de trabajar, hicimos algunas actividades y la asociación se preocupa más por asesorar a los pacientes. Para mí el papel fundamental es escucharlos, es como ponerme en lugar de ellos, es sentir su dolor, sí, para que ellos sientan que hay empatía con ese dolor, porque a veces el paciente no necesita que le den mucho remedio, necesita que lo entiendan, que le den comprensión y que la persona que los escucha sea capaz de estar con ellos. La mayoría de países africanos tienen un sistema de salud precario que precisamente complicó su integridad.
En África no me diagnosticaron, porque en África la salud en ese momento era muy crítica. Allá no había con qué hacerle exámenes a uno. Cuando yo desperté de coma sentí que me estaban empujando algo en la boca. Según dicen, era una insulina. Pero todos los misioneros, casi todos o la mayoría, se mueren en África, porque no hay cómo atenderlos. Fue una circunstancia bastante dura porque yo llegué, me acosté tranquila y al otro día no me levanté y fueron a ver y yo estaba ya en coma, pensaron que estaba muerta. Y me llevaron a una clínica, ya no había clínicas así, pues, sino a una clínica psiquiátrica. Y en esta clínica, era de las esposas de embajadores, todo eso. Y cuando yo desperté y supe que estaba allá, me dio una angustia muy grande porque decía yo, ¿con qué vamos a pagar esto? Sí, yo sabía que eso era muy costoso. Pero como Dios es providente, a mí me pagaron eso. Y no tuve que pagar un peso, porque mi Dios es así. Y ya me trasladaron a Roma, a la clínica de la Sapiencia, duré 1 mes y medio allí. Y me pusieron en el pabellón de los infectados, porque venía de África, ¿no? Supuestamente pensaban SIDA, quién sabe qué será. Al regresar a Colombia, con un diagnóstico desalentador, empezó a perder facultades de manera temporal, pero con su nuevo órgano revivió. Uno pierde todo. A mí se me olvidó leer, se me olvidó escribir, se me olvidó coser, que es mi hobby, todo se le olvida a uno. Y recuerdo tanto el día del cuando me sacaron la pieza, para mí el deseo era mirar si podía escribir y leer. Me pusieron la Eucaristía el domingo y yo pedí un lápiz y empecé a escribir. Yo lloré de felicidad de pensar que había vuelto, que mis facultades estaban volviendo. Es una emoción muy grande, es como un volver a nacer. Y la vida la ve uno de otra manera, como que relativiza muchas cosas, empieza a pensar que realmente uno vive solo para Dios y para los demás. Y eso es lo que me llena a mí, y eso es lo que me tiene aquí, y eso es lo que me hace trabajar por la gente. Porque yo ya soy una persona mayor, ¿sí? Y me toca a veces corretear y todo eso, pero lo hago por las personas. Durante la intervención quirúrgica, vivió y sintió emociones únicas. Al otro día de mi trasplante dicen que me dio un paro respiratorio, pero yo sentía que me subían como en un canasto, ¿sí? Y yo vi una nube inmensa y esa nube se iba destapando de los pies hacia arriba. Cuando llegó acá y yo decía, es el Señor, y era una emoción muy grande. Dije, ya pasó el sufrimiento, era como consciente de que yo estaba sufriendo y pensaba en que mi familia iba a sufrir, que mis papás iban a sufrir por la separación, pero era una emoción tal que yo quería seguir. Cuando llegó aquí yo sentí que me cogieron y me tiraron. Yo me desperté llorando y los médicos pues no sabían por qué, pero fue porque no me dejaron seguir. Por eso yo digo que la muerte es muy hermosa, porque es ese encuentro con Dios. Y creo que no tengo miedo a ese día que llegue. Para María Inés, el contar con otro hígado es extender de nuevo la vida. Es volver a uno a sentir que está vivo y que Dios le dio esa experiencia, que yo se la agradezco todos los días. Yo le agradezco mi enfermedad todos los días, porque me ha servido mucho para entender a las personas, ¿sí? Y después, pues el proceso mío fue muy rápido. Yo salí a los 8 días hace 27 años, que era un poquito más difícil, pero mi comunidad me atendió divinamente y superé. Yo a los 2 meses ya estaba activa, ya estaba con ganas de trabajar. Hicimos las primeras reuniones y ya en diciembre hicimos la primera cena en el Club del Comercio. Es que vuelve uno a sentir la vida, la sangre que le corre por sus venas. Es muy emocionante.
Con fuerzas renovadas, la hermana María, ya con la idea de ayudar a los pacientes, principió a recibir a niños enfermos. Fue muy bueno porque sobre todo había muchos niños enfermos y las mamás de estos niños acudían a nosotros para que le pudiéramos ayudar, ¿sí? Y había como 120 niños con cirrosis hepática. Entonces empezó a investigar con los médicos y había una causa que era la atresia de conducto biliar. Y entonces esos padres venían mucho, hicimos mucha actividad especialmente con los niños al principio. Y eso de voz a voz la gente se pasa, ¿sí? El mensaje iba llegando al principio. El primer año recibimos más de 1000 pacientes. El primer año. Ya después fueron disminuyendo, pero por acá han pasado más o menos unos 4000 pacientes en esos años que hemos tenido, ¿sí? Y sus familiares, pues si uno suma es mucha la gente. Con la asociación se enfocó en la defensa de los derechos legales y lograr los trasplantes necesarios. Los primeros años la red de donación estaba en manos de particulares. Bueno, y luchando se logró que pasara a manos del Estado, puesto que cuando uno muere no tiene dueño, ¿sí? Entonces fue bastante difícil ese arrancón, porque pues realmente era un negocio. Entonces fue difícil arrancarles eso y pasarlo a las secretarías de salud. ¿Por qué? Porque es que los órganos no se pueden vender, no se pueden comprar, no se pueden. Y desde 2006 ya pasó a manos del Estado y hay 6 subredes aquí en Colombia que son las que captan los órganos. Ha tenido cambios porque en primer momento nosotros carnetizábamos la gente, le damos un carnet para que sea donante, pero ha cambiado la norma y ahora todos somos donantes potenciales. El que no quiera donar tiene que ir a una notaría y decir que no quiero donar. La hermana María Inés tomó con más determinación la vocería para hacer respetar los derechos de los pacientes a través de medios e iniciativas legales. Nosotros hacemos todas las solicitudes posibles. Recuerdo una señora del Chocó renal, y en el paciente renal no hay urgencia vital, ¿no? Porque tienen la diálisis, pero hay momentos en que yo creo que sí se necesita. Y la señora, pues ya se le cerraron todos los conductos, se le cerraron todas las venas, arterias y ya no podían ponerle la diálisis. Entonces fue un momento crítico y duro. Hicimos derecho de petición al instituto, a la secretaría y nos autorizaron pues el trasplante de la persona, ¿sí? También hemos trabajado mucho con el Ministerio de Salud, trabajamos en un primer momento y luego trabajamos en la Cámara de Representantes para la última, que es la donante, ya todos potenciales donantes. En la actualidad, Colombia pasa por una crisis en la atención de salud, poniendo en riesgo a los pacientes que requieren un trasplante en una situación muy compleja. Un retroceso total. Ahorita estamos en una situación muy, pero muy crítica. Tenemos más de 400 pacientes trasplantados sin medicamentos. Eso es muy grave porque se saturan las urgencias, sale más costoso y también el costo social es muy grande para la gente. Las personas enfermas requieren un profundo acompañamiento en su proceso de recibir un órgano vital. Eso significa volverle la vida a una persona, es volver a que nazca una persona. O sea, es algo tan valioso que creo que nosotros debemos sacrificar todo por ayudar a las personas. Hay personas que no tienen soporte familiar y entonces se lo tenemos que dar nosotros. Entonces le damos ese soporte familiar mientras la persona se recupera. Entonces es algo
vale tanto que cualquier sacrificio que se haga es supremamente importante para devolver la vida a las personas. La hermana también trabaja en unión con varias organizaciones para fortalecer los esfuerzos en pro de los pacientes. Nosotros tenemos una gran organización que se llama Pacientes Colombia. Somos 196 organizaciones del país que trabajamos por los derechos de los pacientes. Con ellos hemos hecho muchas, pero muchas acciones. De ellos yo he aprendido mucho. Y todo lo que hemos hecho, mire, cuando que iba a haber la emergencia social, ahí empezamos nosotros a reunirnos todos y logramos que se cayera esa emergencia social. Porque era una época en que escuchaban. Hoy día el problema es que no escuchan a nadie. La ideología los tiene ciegos, los tiene sordos y los tiene mudos. La Asociación Colombiana de Pacientes Hepáticos y Renales hace gestión para contar con los órganos suficientes y disponibles para que sean trasplantados a las personas que tanto lo requieren. Bancos de órganos no existen, porque los órganos vitales no se pueden guardar. Por ejemplo, el hígado no se puede tener más de 9 horas, ¿sí? El riñón dura un poquito más y el corazón, pero más de un día no se puede. Hay banco de tejidos y de huesos. De eso, pues sí, yo creo que tenemos el banco de Cosme y de Amayán, tenemos bancos de tejidos de córnea. El problema de los órganos es que, como nuestra cultura, ¿sí? A veces somos muy apegados a la persona, entonces cuesta mucho que después, si la persona no habló con su familia de que él quería donar, la familia se opone muchas veces, ¿sí? Entonces nos ha tocado a veces ir, mostrarles el beneficio que van a tener y pues la gente a veces accede al trasplante. Pero sí creo que falta mucha concientización a la gente. No existe un promedio de tiempo en la duración de un órgano trasplantado, aunque la hermana María Inés lleva con otro hígado por espacio de 27 años. Pues a uno le dicen 5, 10, 15 años, ¿sí? Pero yo creo que hay un promedio de 25 años en este momento, por los inmunosupresores que son innovaciones, ¿sí? Y que no afectan tanto otros órganos, porque todo medicamento es tóxico, pero estos medicamentos han progresado mucho, ¿sí? Hay mucho inmunosupresor, entonces si no le sirvió le cambio, ¿sí? Y sobre todo hay un fenómeno que es los pacientes que trasplantaban por hepatitis C, el paciente a los 5 años volvía a darle la cirrosis o fallecía. En este momento, los pacientes que tienen hepatitis C antes de trasplante o después pueden tratarse y ha sido un éxito de un 95-96% de eficacia del medicamento en los pacientes. Y eso ha evitado que muchos trasplantados por el virus de hepatitis C fallezcan. Colombia avanza a paso lento en el nivel de calidad para la atención de brindar trasplantes y faltan campañas de concientización. Yo creo que el país todavía está muy atrasado en este sentido, ¿sí? Porque por las listas nos dicen, ¿sí? Las listas de espera son listas muy largas, sobre todo para pacientes de riñones, que ahí el paciente renal está apuntando una cosa impresionante, ¿sí? Entonces, imagínese usted una lista de 3.000 pacientes, ¿a qué hora los trasplantan? Aquí en Bogotá hay 12 centros de trasplante de riñón. Y lo más frecuente es requerir un trasplante de riñón por la diabetes, por la tensión alta. Y usted sabe ahorita con tanto problema que hay psicológico en la gente, pues es mucho más fácil que un joven tenga una tensión alta o una diabetes, ¿sí? Que se le acelera tremendamente y entonces hay falla renal.
Y en este momento como que las campañas han sido como muy, muy silenciosas, muy como que no somos tenaces para hacer ese tipo de campañas. Bueno. Porque tal vez le delegamos al Estado eso y pues el Estado lo hace, pero yo creo que más nosotros deberíamos hacerlo, ¿sí? Es un mea culpa que tenemos de no hacerlo. Los pacientes trasplantados deben ser muy cuidadosos con sus hábitos diarios porque pueden comprometer de nuevo su salud. El cuidado de los trasplantes es el mismo, por el problema de que nos reprimen defensas, ¿sí? Hay una inmunosupresión grande en las personas. Los primeros 3 meses son críticos, en que usted no debe tener relación ni con niños, ni con animales, ni en la calle donde haya mucha gente. Son críticos esos 3 meses. Después de esos 3 meses, pues tenemos que toda la vida cuidarnos de personas que tengan gripa, de aglomeraciones, porque cualquier virus se nos puede prender, por lo que no tenemos defensas. Entonces, no es que sea un cuidado de que uno no salga ni a la puerta, no. Es un cuidado moderado, ¿sí? De que yo sepa dónde estoy, con quién estoy, y si uso mi tapabocas en lugares donde creo que se necesita, pero tampoco es que uno se inutilice, al contrario, estamos activos, podemos trabajar, podemos pensar, podemos hacer muchas cosas y volver a nuestro cotidiano vivir. Además de la orientación, la gestión jurídica y el acompañamiento, las diferentes actividades que realiza la asociación son importantes en el proceso de recuperación. Nosotros tenemos un programa bandera que es la humanización. Cuando nos dimos cuenta del trato que se daban mutuamente pacientes y los, por ejemplo, las personas de recepción en los hospitales y en las farmacias y en las autorizaciones, empezamos a hacer cada año un foro de humanización. Hemos hecho 7. En este año es el 8º. Hemos hecho a todas las actividades que yo voy, hablo de humanización, porque me parece fundamental. Que hacemos foros, hacemos encuentros, reuniones, tenemos un programa de empoderamiento para el paciente. Tenemos el programa de rehabilitación laboral. Hacemos actividades para los niños, especialmente en la Navidad. Hacemos también actividades para buscar recursos, un bingo, una rifa, muchas cosas. La hermana María ha liderado plantones para hacer un llamado social a las entidades estatales y representantes legislativos para concientizar sobre la vitalidad de realizar un trasplante de órgano. Nosotros no hacemos solo plantones para trasplantados, porque el trasplantado también tiene otros órganos que se le enferman. Hacemos plantones por el paciente, para que atiendan bien a los pacientes. Hemos asistido a las marchas, hemos hecho plantones en el ministerio. Allí nos han saboteado, han hecho, hasta una paciente la maltrató un funcionario. Pero seguimos en marcha, seguimos en plantones, seguimos diciéndole al gobierno que no nos pueden matar. Y estamos haciendo esta campaña que se llama Ayer paciente, hoy doliente, porque estamos cansados ya de la falta de atención a los pacientes. Les dan un medicamento y no les dan los esenciales para el trasplante o para la enfermedad crónica que tienen. Eso es totalmente aberrante. La costura siempre ha sido su hobby y ella le enseña a los pacientes este oficio para que puedan financiar los gastos de su proceso médico. Sí, para mí ha sido como un hobby. Desde muy niña aprendí a coser y coso y le enseño a la gente y trabajamos aquí para ayudarlos a ellos para que salgan, por ejemplo, de la monotonía, de esa rutina. Entonces vienen y
cosen un rato, de pronto mediodía, de pronto el día entero, pero ha sido una actividad muy bonita. Yo empecé con un taller muy grande, pero cuando vino Bogotá sin hambre, me quedé como con 5 personas. Y después de la pandemia ha sido un poco más difícil. En más de 25 años de la asociación, ha tenido que vivir experiencias dolorosas que la han marcado. Ha habido unas experiencias muy duras de personas que han tenido un cáncer y que les han suspendido la quimioterapia y hoy día están ya en un estadio 5, casi ya no se puede hacer nada. Eso es muy doloroso, porque cuando uno sabe ya es un poquito tarde. Pero también ha celebrado momentos satisfactorios con muchos pacientes, como el de una señora del Chocó, que le decían que no había nada que hacer por ella. Era una paciente que ya no tenía esperanza y me acuerdo el doctor Grandas que murió. Me decía, hermana, ya no se puede, ya no se puede, ya no se puede. Yo le decía, doctor, sí se puede, sí se puede. Y entonces me decía, usted sí es necia y terca. Y la trasplantaron y a ella no le pudieron poner el riñón en el puesto. Se lo pusieron casi en la espalda. Y está viva y está muy bien. La vida es muy linda cuando tenemos fe, esperanza y amor. Y sobre todo cuando tenemos esa fe y esa confianza en Dios, que la podemos llevar y transmitir a nuestros hermanos. Yo creo que cuando una persona llega y encuentra un poquito de fe y esperanza, se va llena de vida. En Colombia existen más de 3 millones de personas en la lista de espera para acceder al trasplante de un órgano. Por eso es importante ser donador y permitirle a otro ser humano una oportunidad de vida.